Buenos días, queridos hermanos, amigos. Estamos aquí en el Día del Señor. Vamos a orar antes de iniciar nuestra clase de escuela dominical. Señor y Dios, a ti nos entregamos y clamamos a tu nombre, sabiendo que tu palabra es verdad. Y ella hará su obra en nosotros, en nuestros corazones, aclarando y trayendo luz a las áreas oscuras de nuestra vida que aún, Señor, se encuentran siendo refugiadas o albergando algún tipo de pecado. Ayúdanos a caminar en santidad, sin la cual nadie verá tu rostro, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando nuestra confesión de fe y estamos en el capítulo 15, que trata del arrepentimiento para vida y salvación. Este capítulo 15, fuimos en la clase anterior a través de los párrafos 1 al 3. En particular vimos asuntos que son tratados en esta confesión, como la confesión habla en el primer párrafo acerca del tiempo de la salvación, en particular en cada hombre, ¿verdad? Eso es cuando el Señor trae al lugar la salvación a través del arrepentimiento. En el segundo párrafo nos habla de los pecados de todos los hombres. Estuvimos viendo un poco de esto. Y el tercer párrafo tratamos un poco de un ejemplo de arrepentimiento, como lo es David en el Salmo 51. Ahora en esta mañana vamos a ir al párrafo 4. Y dice así: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Nuestra confesión llega hasta aquí, al párrafo 4 de este capítulo, a hablar de la naturaleza continua de la práctica del arrepentimiento. Esta es una práctica que ha de continuar a través de toda nuestra vida, lo dice la confesión. Pero es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras también. En medio de esto es importante que no pensemos que en orden para permanecer justificados durante nuestra vida, debemos seguir arrepintiéndonos de nuestro pecado. ¿Qué estoy diciendo? Aquí, hermanos, es donde vemos que los escritores de la confesión tuvieron mucho cuidado al escribir acerca de todas estas doctrinas. Lo hicieron con gran precisión. Ciertamente la justificación es una declaración única. Lo vimos anteriormente en el capítulo 11. Es una declaración única, hecha una sola vez y para siempre, con respecto al estado del creyente delante de Dios. El hombre es justificado a través de la fe, por la gracia de Dios, solamente en Cristo Jesús. Y esa es la centralidad del Evangelio. La fe que el creyente ahora tiene es un don de Dios, es una dádiva de Dios. Esta fe descansa en la obra completa y plena de Cristo Jesús. Ese es, como vimos, el instrumento de la justificación. Sin embargo, mientras es completamente veraz decir que somos justificados una vez y para siempre, si hemos creído en el Hijo, también debemos afirmar que el trabajo o la obra de arrepentimiento en la vida del creyente apenas empieza cuando somos justificados. Nuestra obra de arrepentimiento apenas comenzó. Si usted ha sido salvo, si el Señor le ha salvado y ha transformado su vida, su arrepentimiento apenas empieza. Este arrepentimiento no terminará hasta que sea transformado usted y yo por completo en el día de la glorificación. Ese día nos encontraremos plenos en Cristo Jesús. Este constante arrepentimiento
vemos que es parte de la santificación, que es llevada a cabo en la vida del creyente, día con día, hasta que un día se encuentre con el Señor. De esto hablamos también en ese capítulo 11 de la justificación, en el párrafo 5. Vimos cómo se hace mención de ello. Leámoslo un momento. Capítulo 11 de la justificación, párrafo 5. Dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón, renueven su fe y arrepentimiento. Vemos como también este tema del arrepentimiento está mencionado en otros capítulos de la confesión. Pero la razón por la que los autores de la confesión hacen un énfasis en el continuo arrepentimiento es por algo que se menciona en la palabra. Lo encontramos en Romanos 7. El apóstol Pablo habla de el cuerpo de muerte. ¿Cuál es este cuerpo de muerte? Bueno, aclararemos un poco más conforme avanzamos en este capítulo. En otras palabras, podemos ver que aunque hemos sido redimidos del pecado como creyentes y hemos sido redimidos del castigo inminente que estaba en nuestra contra, el dominio del pecado en la vida cristiana, el dominio del pecado ha terminado en la vida del cristiano. Ya no es dominado por el pecado, pero se nos habla que hay un remanente de pecado, el cual debe ser lamentado y debe ser mortificado. Romanos capítulo 8 nos habla particularmente de esta práctica, de la mortificación del pecado. John Owen, que fuera un puritano inglés, también escribió un libro completo con respecto a esta práctica, que es la mortificación del pecado. Nosotros ciertamente aún como creyentes tenemos inclinaciones hacia el pecado y hacia acciones que son pecaminosas. No tiene ningún buen propósito para nosotros negar que nos encontramos en esta lucha. Lo que sí debemos hacer es dolernos porque ellas siguen ahí. Entonces, así una vez dolidos por esa inclinación hacia el pecado que aún tenemos, busquemos la santidad y el arrepentimiento. Como vemos, este arrepentimiento no termina. El cristiano es un pecador que ha sido salvado. Es una nueva creación en Cristo. Uno que se ha despojado del viejo hombre y que se ha revestido de nuevo. Sin embargo, los hábitos que tenía el viejo hombre, aquellos que lo inclinaban constantemente al pecado, aún permanecen en nuestro ser. Estos necesitan ser muertos. Y los hábitos de la nueva criatura, de la nueva creación, necesitan ser cultivados y protegidos, alimentados. Lamentablemente vemos que aún queda pecado en nosotros. Esto seguirá siendo así hasta que muramos y nuestra alma sea perfeccionada o hasta que Cristo regrese y glorifique a los santos en la resurrección. Entendemos cómo, por un lado, la confesión busca alejarnos del autoengaño. Debe haber en nuestras vidas un continuo abandono del pecado en las vidas de aquellos que proclamamos que el Señor nos ha salvado. Alguien que constantemente no está dispuesto a reconocer o confesar y abandonar sus pecados, muestra pocos indicios de caminar en una vida nueva. Vemos ejemplos de esto vamos a la palabra y busquemos Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5.
Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. También vimos el ejemplo del Salmo 51, donde claramente David hace una confesión de su pecado por un arrepentimiento y una contrición de su corazón. Por otro lado, al ir a este párrafo del arrepentimiento para vida y salvación, se nos aleja de expectativas no bíblicas. ¿Como cuáles? Bueno, el hecho de que algunos declaran que se puede alcanzar la perfección en esta vida, lo cual vemos en la palabra que no es cierto. La búsqueda y el deseo del creyente es una obediencia plena. Sí, amén. Porque amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Deseamos separarnos y apartarnos del pecado. Vamos al Señor con arrepentimiento por todas nuestras fallas y por todos nuestros pecados. Cristiano sabio dijo, no hay nadie perfecto. Ese es muchas veces el lecho de espinas del creyente. El creyente se duele de no encontrarse así perfecto, de no encontrar que se ha apartado totalmente del pecado. Cada vez que cae, cada vez que se encuentra cayendo en el pecado, se duele. Pero también el no hay nadie perfecto es la excusa del incrédulo. Entonces vemos como una misma frase, para el creyente es dolor porque aún no ha sido perfeccionado plenamente, pero para el incrédulo es una excusa para seguir pecando. A los hipócritas no les importa la obediencia plena y sincera. El cristiano se preocupa por no pecar en absoluto. Es su deseo. Mientras que a otros solamente les importa, bueno, no estoy pecando demasiado. Observemos también que en medio de este párrafo, los autores llevan su exposición de la palabra de Dios directamente al corazón del individuo. El arrepentimiento es mucho más que un cambio general de mente. Y no hemos ido al trasfondo de la palabra en el griego, que es metanoia, el arrepentimiento, ¿verdad? Ese cambio de mente, pero también de dirección en la cual nos encontramos yendo. Eso es lo que es llamado arrepentimiento en la palabra. Es un cambio. Voy hacia allá, me encuentro caminando en aquella dirección, pero hay una transformación de mi mente y por eso ya no quiero ir en esa dirección, sino que me doy vuelta y camino en la otra. Ese es el arrepentimiento. Por eso la confesión nos habla de que este arrepentimiento es mucho más que un cambio general de mente o de una vaga conciencia del pecado. Es relativamente fácil atacar el pecado en general. Muchas veces podemos hablar acerca del pecado, incluso con incrédulos. Sí, qué malo el pecado, qué maldad hay en él. Pero el asunto a tratar con el pecado es el arrepentimiento de los pecados particulares, de los que cada uno de nosotros como individuo comete y sabe que ha cometido y se encuentra confrontado a ellos al leer la palabra, al orar, al clamar al Señor y entonces pedir arrepentimiento por ese pecado que cometí. Muchas veces nosotros nos encontramos haciendo oraciones al Señor y diciendo, Señor, perdóname por mis pecados. No, hermano, menciónenlos delante de Dios. Sepa cuáles son y no deje que el enemigo le robe la gracia del arrepentimiento y de la fe de la salvación que trae el confesar sus pecados al Señor. Carlos Hodge escribe, ningún hombre tiene derecho a suponer que odia el pecado en general,
a menos que odie prácticamente todos los pecados en particular. Y ningún hombre tiene derecho a presumir que está arrepentido y dispuesto a renunciar a sus pecados en general, a menos que esté consciente de renunciar prácticamente y afligirse por cada pecado en particular en el que cae. No hay arrepentimiento general si no hay arrepentimiento particular. Verdadero arrepentimiento implica tratar no solamente con el pecado o los pecados en general, sino con nuestros pecados, con aquellos que yo cometí delante de Dios. La mayoría de nosotros tenemos lo que podría llamarse pecados constitucionales. Eso es una frase, me suena interesante. Estos son pecados que en su forma, ocasión, irregularidad o manifestación son tentaciones peculiares para cada uno de nosotros. Algunos pecados en los cuales nos encontramos o nos inclinamos y somos propensos a ellos. Muchas veces eso tiene que ver con las inclinaciones y luchas que cada uno de nosotros tiene. En algunos puede ser la envidia, en otros codicia, otros luchan contra la lujuria sexual, otros contra la glotonería. La lista es innumerable. Para la mayoría de nosotros es probable que haya varios de esos pecados a los que somos particularmente sensibles ante esas tentaciones. Nuestra Biblia también es particular sobre el pecado y no permite que conceptos vagos de pecado floten por ahí, allá afuera. El pecado se ejerce, tenemos que estar claros que el pecado se ejerce en nuestras conciencias individuales con respecto a sus manifestaciones en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase que dice: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Es una frase muy bonita y muchas veces esperanzadora, ¿cierto? De alguna manera es cierta, pero el problema lo encontramos cuando una frase como esta es utilizada para excusar la continuidad y práctica de una vida de pecado. Esta frase logra crear una categoría de pecado que existe sin alguien que lo lleve a cabo. No, hermanos y amigos, el pecado es y existe y está ligado a la persona que lo comete. Veamos el siguiente ejemplo bíblico. En 1 Tesalonicenses 1, primera carta a los Tesalonicenses, versículo 1. Capítulo 1, versículos 9 y 10.